Entonces, nosotros podemos ver la estructura de los nervios que salen de la columna, forman el nervio espinal, cuando una vez que salen del ganglio dorsal, y de ahí van ramas que van hacia adelante, tanto la zona del disco como el ligamento común anterior, también inerva el ligamento común posterior, y después las ramas posteriores cogen la musculatura y cogen la articulación angiofascial. Entonces, si yo tengo un dolor lumbar crónico, la faceta va a estar súper inervada, va a haber una ramificación súper importante, por lo cual va a ser más difícil que yo controle eso. Con la electrolisis parece que podemos controlar ese dolor. ¿Qué es lo que pasa? Hago electrolisis, se quita el dolor, o ahora tengo que convencer, ahora tengo que trabajar el fisio, ahora tengo que convencer al paciente para que fortalezca, para que estabilice esa columna, porque si no la estabilizo, en 6 meses vuelve. ¿Qué es lo que está pasando? A los 6 meses otra vez me duele, porque tú no has trabajado la musculatura, no has trabajado la prensa abdominal, no has trabajado la musculatura de la columna lumbar para dar estabilidad, esa estabilidad que se ha perdido por un año que posiblemente sea, ¿no? Bueno, fisiología de los lumbar, pues todas las articulaciones, los discos, los músculos, las meninges, raíces. Empezamos que hay una liberación cuando hay un daño de una serie de sustancias, eso estimula el nervio, libera otra. Eso provoca un aumento de la circulación, por eso el frío al principio viene bien, después los mastocitos, después la histamina, más vasodilatación y esto es el ciclo. Ahora ya cuando pasa la fase extravascular es cuando empieza a ramificarse un poquito más la rama nerviosa. Bueno, pues tenemos que saber que la parte anterior va a coger la sensibilidad de las piernas y de la parte anterior de la columna, la división después del ganglio dorsal, va a hacer la musculatura de la raíz y la articulación cifocoxaria. Tenemos las raíces de las posteriores y tenemos los ganglios. ¿Por qué hago estas divisiones? Porque actualmente la unidad de dolor se está haciendo bastante ya lo que es radiofrecuencia en estas estructuras. Y después de la radiofrecuencia tiene que venir la fisioterapia. No si se pone bien ya nadie lo ve. Es que si no recuperamos la musculatura, el paciente va a volver. Bueno, esto es un rollo. Y lumbalgia mecánica. Cuando ya me dijeron el tema que tenía que hacer, bueno, lumbalgia mecánica, macho. Si me voy a estar, que me voy a llevar 6 días hablando. Entonces, intenta ser un poquito práctico para que nos ayude en todos los días. No voy a poner aquí hablar de un montón de cosas porque no vamos a acabar. Simplemente que es un dolor, es lo que se decía antes, ¿no? Es que tengo lumbar. Bueno, pues lumbar, felicidades, no tengo un lumbar. Me han dicho, el médico tengo un lumbar, o lumbar, cada uno le llama de una forma, pero es porque es difícil de diagnosticar. Bueno, la lumbalgia mecánica, cuando es aguda, se relaciona con determinados movimientos, mejora en determinadas posturas y si no hacemos mucho deporte. Y además, siempre, habitualmente, es por la existencia de una alteración estructural o cuando hay una sobrecarga de la función o de la postura. Lo ideal sería que pilláramos toda la lumbalgia antes de que ya hubiese alteraciones estructurales, porque si no, la recuperación va a ser mucho más complicada. Hay que tener cuidado muchas veces. No me han dicho que tengo una ciática que me va el dolor desde la cacha al culo hasta el hueco completo y por detrás del muslo. Eso no es una ciática. ¿Vale? Tú le exploras, mira a ver si tiene irritación de la raíz y no es una ciática. Es una irradiación del dolor debido a las ramificaciones del ramo dorsal de las articulaciones cicofasciales. ¿Cómo sé yo que es una ciática? Porque el infiltro corticoide anestésico y se le quita todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que preguntar mucho al paciente y si camina, como decía antes, cuándo se recupera, cuánto tiempo acaba de caminar, qué tipo de estenosis de canal. Se comenta que una lumbalgia aguda es una menos de 6 semanas, hasta 3 meses sería subaguda y crónica más de 3 meses. Bueno, pues la segunda causa de consultas médicas de la lumbalgia mecánica que el 60% se recupera en una semana, el 90% en 6 y el 95% en 2. Y dice que son un 5% de lumbalgia crónica, que no me lo creo. Y que bueno, la incidencia anual. ¿Qué características tiene, ya más fijándonos y más ciñéndonos en el deporte? Bueno, pues que es menos frecuente en determinados deportes, como la gimnasia deportiva, y más en otros como el rugby, el fútbol americano o la gente que hace halterofilia. Y en el rugby, ¿quién va a tener más lumbalgia? Pues primero el niño, que está jugando con los riñones, ¿no? Eso está clarísimo, que está cogiendo el balón del rango, a partir de más chiquitito lo puede matar, pero la lumbalgia aparece más. Y además, cada deporte tiene un tipo de lumbalgia. Es decir, el que es levantado de peso tendrá más riesgo de estrés, como dijo antes de Humea, y el que está haciendo baleo, está haciendo hiperestiramiento, como son los gimnastas deportivos, pues tendrá más riesgo de estrés que de diarrea. Y sobre todo, la
Si no, va a poder correr igual que hace 20 años, porque su estructura no se recupera igual. No que se envejezca la estructura, no, es que no se recupera igual. Usted tiene una ruptura muscular y tarda 6 meses en curarse cuando tenía 15 años, tarda 2 semanas. Y eso es así. Entonces, hay que hacer un deporte, estoy de más, y hay que volver al deporte, por supuesto, pero vamos a hacer una recuperación paulatina. Bueno, sí que es importante que las lesiones en los deportistas habitualmente es por la exigencia física, no, se pasa sobre todo de ataque físico. Y bueno, pues pocas lesiones, pues, se hacen agudas, los mantienen infiltrados los 100 años hasta que ya no dan más de sí, tienen lesiones crónicas que tienen solución. Y lo que sí que es verdad es que cuando tenemos una lesión previa hay un 30% de riesgo de que haga una lumbalgia superior a la población normal que no tiene. Disminuir la amplitud de movimiento. Lo primero que tenemos que ver es qué capacidad tiene de movimiento, porque si tiene poca capacidad, si la forzamos, seguramente vamos a provocar más. Y bueno, pues mala técnica de juego o una implementación inadecuada. Hay diferentes artículos, yo he cogido este, que venía hablando un poco de la lumbalgia en los deportistas. ¿Qué es lo que daña? Los ligamentos, los músculos, lesiones discales, ya tuviesen antes el problema en la columna o no, sobre todo en el S2S1, y si tenía una enfermedad de disco que se me provoque artrosis o que al forzar tanto provoca artrosis en toda la zona, y después la espondilolisis, que es la lesión de uno de los pedículos, espondilolisis, que es la fractura. Aquí vemos una resonancia. En la resonancia podemos ver en la zona más marquesina. Esto es una cosa que, entre que los radiólogos, si tú no se lo pides, no te lo informas, y que si tú no estás muy acostumbrado a lesiones, tenemos lesiones en los ligamentos. Es decir, ha tenido una esguince lumbar y ha tenido una lesión en el músculo y además ha tenido lesiones en los ligamentos interespirosos. Esto casi no lo vemos. Nosotros nos fijamos cuando tenemos una fractura y no tenemos claro si es de operar, le pedimos una resonancia por si acaso los ligamentos están dañados, entonces se supone que hay inestabilidad y que sería adecuado intervenir.